La paz del Señor sea en nuestros corazones. Queridos hermanos, vamos a continuar con esta maravillosa carta. Vamos a continuar con el capítulo 2 de Colosenses. Y vamos a estar viendo cómo, en realidad, Pablo se preocupaba por la unidad en Colosas. Qué importante que es la unidad, ¿verdad, hermanos? Porque si se rompe la unidad en todos los órdenes de la vida, hay fractura, hay dolor, hay tristeza, hay separación, ya sea un rompimiento en un hogar o en la iglesia. Y justamente Pablo se estaba preocupando por esa unidad en Colosas, una unidad que llegaría con el amor, pero también con el conocimiento. Le preocupaba que tengan realmente entendimiento y que se mantengan firmes. 3 cosas importantes: el amor, el entendimiento y la firmeza en la fe. Porque hoy en día vemos, hermanos, qué fácil que es caer de la gracia. Hoy en día estamos contemplando, estamos observando, estamos viendo cómo las iglesias están dejando la firmeza. Hay mucha liviandad, poco entendimiento y casi nada de amor, porque todo esto se debe reflejar en un hogar, en una iglesia. También le preocupaba que tengan un conocimiento realmente de la verdad de Dios, porque a veces se conoce livianamente, superficialmente a Dios, la verdad, el misterio de Dios revelado. Pero, hermanos, una pregunta: ¿partiremos nosotros sin conocer a Dios? ¿Podemos en realidad nosotros partir de la tierra sin conocer a Dios? ¿Cómo pretendemos nosotros encontrarnos con alguien que no conocemos? ¿Cómo pretendemos que nos den la bienvenida si no nos conocen? Entonces, lo que Pablo quería es que realmente tengan un conocimiento de la verdad de Dios. Lo que conocieran de Jesús, eso realmente los uniría en amor. No sería la parte social, en realidad, ¿verdad?, que muchas veces se está enfocando mucho esa área, sino conocerlo a Jesús. Eso sería lo que realmente uniría en amor. No estarían divididos como lo hizo la falsa sabiduría de los herejes, porque todo lo que no tiene que ver con Cristo pasa a ser una herejía, pasa a ser una falsedad. Porque si nosotros nos enfocamos con querer lograr la unidad en un hogar o en una iglesia, porque en este caso Pablo le estaba hablando a la iglesia de Colosas, si nosotros nos enfocamos en otra cosa que no sea Jesucristo, que se conozca a Jesús, nunca nos vamos a poder unir en un verdadero amor. Sería un falso amor, sería una imitación, como venimos hablando de la imitación que hacían este grupo de falsos maestros que enseñaban una falsa sabiduría. Era importante realmente conocer el misterio ya revelado. Cuando Jesús vino a la tierra ya se reveló ese misterio. Y era muy importante. Hemos estado viendo en el capítulo anterior de Colosenses 3 tipos de misterios descritos en Colosenses que están redactados desde el capítulo 1, desde el versículo 24 al capítulo 2, versículo 3. Allí están los 3 misterios revelados, hablados por Pablo, manifestados en esta carta. El primero, vamos simplemente a hacer una síntesis, un recordatorio, se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 26, que es el misterio de la iglesia, como el cuerpo de Cristo, de la cual Pablo servía y sufría por causa de ella. La iglesia que antes no existía, porque antes se reunían en la sinagoga, y la iglesia se formó cuando Jesucristo ya se fue al cielo, cuando ya empezaron los discípulos, empezaron a llevar el evangelio a toda criatura. Y allí lo vemos a Pablo misionando y formando las iglesias en Asia. Por eso es que él sufría por la iglesia, porque él había misionado, él había tocado distintos territorios con el fin de lograr formar esas iglesias que fueron formadas. Luego el segundo misterio revelado se encuentra en Colosenses capítulo 27, se puede comenzar desde el 26, 27, Cristo, la esperanza
de gloria de cada creyente. Segundo misterio revelado, desde que Cristo vino a la tierra, fue revelado. Pero luego el Señor se fue a los cielos y los discípulos siguieron manifestándolo, siguieron predicándolo. Y el tercer misterio, que se encuentra en Colosenses, ahora capítulo 2, versículo 1 al 3, es Dios, donde dice que de quien proviene toda sabiduría, el Padre, como lo revela, y de Cristo, ya mencionado antes. Esos tres maravillosos misterios que Pablo los está confirmando en sus cartas para que la iglesia de Cristo se afirme en esos misterios que ya no eran misterios, porque un misterio es cuando no se conoce, cuando es, como podríamos decir, era una sombra de lo que había de venir Jesucristo, pero cuando ya se manifiesta, cuando ya se forma, cuando ya se revela, ya no es un misterio. Por eso dicen misterios revelados, pues ya recibieron la revelación. Los falsos maestros y los gnósticos enseñaban que los tesoros de la sabiduría y del conocimiento no se los podía buscar en Jesús, sino en la filosofía. Venimos viendo este pensamiento ya en cartas anteriores, en Judas, en las cartas del apóstol San Juan, y ahora la vemos con el apóstol Pablo. Vemos cómo estos gnósticos y falsos maestros no querían aceptar que los tesoros de la sabiduría y del conocimiento estaban encerrados solo en la persona de Jesucristo, sino que ellos le adjudicaban al conocimiento filosófico. Pero Pablo los refuta, diciendo que la sabiduría y el conocimiento se lo encuentra solo en Jesús, que los tesoros están escondidos en Cristo, no en una interpretación humana ni en una ciencia, como hoy escuchamos hablar, ¿verdad?, de la cienciología. Qué triste, ¿no? En vez de decir, hablemos de Cristo, cristocéntrico, de una iglesia cristocéntrica, se está hablando de la cienciología, dándole fuerza y poder a la ciencia, y donde muchos están siendo engañados y en caminos de perdición. El versículo 4, allí del capítulo 2 de Colosenses, dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque, hermanos, el engañador usa doctrina similar para engañar. Por eso Pablo advierte a los colosenses que aunque estaban firmes los colosenses, porque realmente era un pueblo que se había consolidado, pero sin embargo, los advierte que aunque estaban firmes, corrían peligro por esa similitud y por esa persuasión que tenían los falsos maestros. Y es que todos debemos poner alerta a nuestras vidas espirituales, porque también, ¿quién no corre peligro hoy de recibir doctrinas que son similitudes y que vienen con palabras persuasivas, que pueden hacernos tambalear? Claro que sí. Y eso es lo que tenía miedo realmente el apóstol Pablo, que le sucediera a los colosenses, de que a pesar de que estuvieran firmes, pudieran ser persuadidos. Versículos 5 al 7 dice lo siguiente: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Pablo sentía sinceramente que estaba con los colosenses en espíritu, aunque su cuerpo estuviera ausente. Y qué hermoso es, hermanos, sentir esa unión con los que somos de la fe, que aunque estemos a larga distancia podemos sentir que hay algo que nos une y que es el Espíritu de Dios que nos une. Podrán ser muchos kilómetros de distancia que estemos separados, pero unidos en el Espíritu. Y eso es lo que Pablo sentía, su cuerpo separado de los colosenses, pero sin embargo, él sentía que estaba con ellos. Pablo hace referencia también al buen orden, tan necesario en las iglesias, hermanos, el buen orden y la firmeza de fe de los colosenses, pero aún así le escribe para prevenirlo. Por eso dice el Señor que el que cree estar firme, mire que no caiga, porque podemos, hermanos, ninguno puede decir yo no voy a caer nunca, porque no sabemos el día de mañana qué nos depara
¿Y con qué persuasión o similitud nos pueden engañar aquellos falsos que andan metidos hoy en todas las iglesias, en todo el mundo entero? Algunos se creen estar muy firmes y no quieren recibir enseñanzas de advertencias. Pablo los alienta a que sigan arraigados y que continúen creciendo, sobreedificados en Cristo. Sobreedificados en Cristo, no sobreedificados en conocimientos, en ciencias, en filosofías, en palabras humanas, no, porque la división doctrinal fracturaba la iglesia, fracturaba la familia también. Por eso Pablo le digan, sigan arraigados, continúen creciendo, sigan sobreedificados en Cristo, porque las divisiones doctrinales, hermanos, son las que producen las fracturas en las iglesias y en las familias también. El versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las filosofías y las huecas sutilezas eran según las tradiciones de los hombres, o sea que tenía el pensamiento ajeno a Cristo. Ellos se fundamentaban y se basaban en las tradiciones de los hombres, que por más sabios que sean, son hombres. Recordemos que esta filosofía, que se estaba moviendo por todos lados, era una mezcla de gnosticismo primitivo, de filosofías griegas, de ocultismo local y de misticismo judío. Esa era la filosofía que amenazaba a los cristianos colosenses. Y recordemos, hermanos, que el gnosticismo enseña que Dios, como un espíritu perfecto, no podía entrar en contacto directo con el mundo material. Eso enseñaba el gnosticismo. Pero Pablo los refuta que Jesús es la imagen de Dios. Allí en el versículo 15 del capítulo 1, allí está perfectamente la refutación de Pablo cuando le dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y que Él vino en cuerpo de carne, como lo manifiesta Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 22, que ya lo hemos estudiado anteriormente. El gnosticismo y en parte el misticismo judío enseña que Dios, al no poder tener contacto directo con el mundo material, no podía haber creado el mundo, pero que trabajó a través de espíritus de menor rango o ángeles. O sea que le atribuyó el poder creador a los ángeles. Cuando nuestro Dios Elohim dijo, hagamos al mundo, con el poder de su palabra hizo al mundo, pero como el gnosticismo decía que lo perfecto y lo divino no podía tener contacto con el mundo material, entonces le atribuían todo el poder de la creación a los ángeles. Sin embargo, Pablo demostró que Jesús fue el creador del mundo. Allí en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16 ya lo hemos visto perfectamente. Cuando hablamos de que Jesús fue el creador de todas las cosas, fueron creadas por Él y para Él. Los gnósticos pensaban en los ángeles como mediadores entre el cielo y la tierra. Qué tremenda blasfemia cuando dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero sin embargo los gnósticos no podían con ese pensamiento y ellos preferían atribuirle la creación de todo el universo a los ángeles. Y tristemente eso también se está introduciendo en las iglesias, ese pensamiento. Y nuevamente Pablo los vuelve a refutar en Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 20, que también ya lo hemos visto en prédica anterior. Pablo advierte a los colosenses que los ángeles no podían ser adorados. Y ahora sí comenzamos con Colosenses allí, en Colosenses capítulo 2, versículo 18, le dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y me gustaría también leer lo que dice Apocalipsis, escrito por el apóstol San Juan, con respecto a los ángeles. Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas,
porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, hermanos, tampoco podemos adorar a los consiervos humanos. Si allí el ángel está diciendo, no me adores porque soy tu consiervo, ¿por qué el hombre busca adorar a los consiervos humanos acá en la tierra? A los que con nosotros, juntamente, igual que nosotros, han trabajado, se han esforzado, han luchado, han hecho cosas buenas, han sido usados por Dios, pero son humanos, igual que nosotros. Elegidos unos para una tarea, otros para otra tarea, hombres y mujeres usadas por Dios. Si el mismo ángel le decía, no me adores a mí, adora solamente a Dios, adora a Dios. Tenemos que tener muy en cuenta estos detalles que la Biblia da, porque pasa que el ser humano parece que no toma en cuenta estos detalles, por eso viven en adoraciones falsas, a dioses, a imágenes falsas, cuando solamente vemos que debemos adorar a Dios. El versículo 16 del capítulo 2 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La influencia judía puso su mirada en las leyes alimenticias para los cristianos. En eso se focalizó para los cristianos, especialmente para los que recién se convertían e ingresaban a la iglesia. Pero Pablo dijo que los cristianos no estaban bajo las leyes judías. Los judíos también querían obligar a los cristianos a observar o guardar ciertos días, que no es un día solamente, que no es el día de reposo establecido en los 10 mandamientos, sino otros días y otro día de reposo. En Romanos 14, 1 al 6, también el apóstol Pablo escribe lo siguiente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Vemos qué explícito que está aquí el apóstol Pablo, explicándole con todas estas diferencias, que si se come esto, que si no se come aquello. Aquí está expresando, hermanos, tomen atención, que dice que el débil come solamente legumbres. ¿Y cuántas veces algunos están refutando teorías, están afirmando teorías de que solamente debemos comer legumbres o que solamente debemos comer verduras? Cuando aquí el apóstol Pablo está diciendo, bueno, el que es débil come legumbres, pero que ninguno menosprecia a nadie. El que quiere comer legumbres, que coma; el que quiere comer carne, el que quiere comer de todo. Cada uno, dice, no juzgue al otro, porque Dios lo ha recibido. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al ajeno?, dice. Y con los días también. Uno hace diferencia entre un día y el otro le da lo mismo y juzgan iguales todos los días. Dice, cada uno esté, lo importante, hermanos, fíjense, dice, cada uno esté plenamente convencido en su mente, en su propia mente. Si uno está convencido entre, que hay diferencia entre día y día y hacemos diferencia, estemos convencidos en eso. Pero, y otros, si le da lo mismo juzgar igual todos los días, esté convencido en ese pensamiento. Entonces, dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Por eso debemos dejar esas peleas, hermanos, porque nada tiene que ver con la salvación. Lo importante es que estemos seguros en nuestra propia mente de lo que creemos y aceptamos como bueno. Entonces, dijimos que los judíos querían obligar a los cristianos a observar o guardar ciertos días. Pero Pablo
aclaró a los cristianos que no estaban bajo estas obligaciones, como hemos leído en el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, casi lo mismo sintetizado que lo que decía en Romanos, recién leído. Entonces, los cristianos no estaban obligados a todo lo que los judíos querían obligarlos a los cristianos. Allí vemos en el versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, como recién hemos leído. Porque habían muchas tradiciones entre los judíos o los filósofos griegos. Pero Pablo advirtió que estas tradiciones de hombres no tienen la misma autoridad que la palabra de Dios y Jesucristo. No se podía poner en la misma balanza, en la misma medida, la autoridad de estas tradiciones de hombres con la palabra de Dios. Le deja muy en claro y los advierte que no es lo mismo las tradiciones de los hombres que la autoridad que la palabra de Dios y Jesucristo tiene. Conforme a los rudimentos del mundo. Rudimentos quizás puede haber tenido el significado de principios básicos. Fíjense en que dice rudimentos del mundo. No es lo mismo que rudimentos del Evangelio, como se habla en Hebreos capítulo 5:12, se habla de los rudimentos del Evangelio. Aquí se habla de los rudimentos del mundo, que quizás sean principios básicos. Muchos pensamientos hay con respecto a esta expresión, rudimento del mundo. Pero la idea básica y común entre los judíos y los paganos era la de causa y efecto. Ese era un pensamiento que estaba entre ellos, causa y efecto, porque venían con la ley, que ya vamos a entrar un poquito más en detalle en este tema. Hoy en día, y quizás de hace tiempo, a eso se le llamaban karma. Otros le dicen, recibes lo que mereces, o cosechas lo que has sembrado. Distintas terminologías, pero que al fin y al cabo tienen el mismo significado. Y lamentablemente, en muchas ocasiones nos hemos contagiado con ese tipo de forma de hablar. Pero como el Espíritu Santo me habló mucho en este tema, hermanos, que estuve día y noche pensando en este punto que Pablo también lo quiso dejar en claro a los colosenses. Y vamos a ver un poquitito. Esta es una idea que nos gobierna. Nos gobierna al pensar que recibimos lo que merecemos. Pero no te inquietes, hermanos, lo vamos a explicar bien. Una idea de que si somos buenos, merecemos recibir el bien, ¿verdad? Y cuando somos malos, merecemos recibir el mal. Pero Pablo advirtió a los colosenses de no tener este pensamiento que elimina la gracia de Dios. Este pensamiento elimina la gracia de Dios y toda la semana estuve meditando en este pensamiento bastante delicado, hermanos, porque ¿quién no ha caído en este pensamiento, verdad? Pero vamos a ver un poquitito, vamos a irnos a Deuteronomio. Vamos a irnos al Antiguo Testamento, donde están allí todas las reglamentaciones, no para leerla, sino simplemente para hacer mención de algunos puntos y detalles para que este tema se entienda bien. Allí en Deuteronomio capítulo 11, es un capítulo bastante amplio y bien específico, bien explícito. Fíjense en que allí están todos los decretos, las ordenanzas, los estatutos, los mandamientos, para el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Y fíjense en que allí están que dice el versículo 8, guardar pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Aquí tuve que tener la guía del Espíritu Santo en este tema, hermanos, sinceramente, ¿no? Porque si no lo entendemos vamos a caer en ese pensamiento y vamos a quedar frustrados muchos de nosotros cuando veamos que hay muchas personas que no han tenido un buen comportamiento en la vida y sin embargo Dios los premia. Y a veces vemos que muchas veces hay personas que han tenido un bagaje espiritual bastante oscuro, podemos decir, y se convierten y Dios los premia de una manera sobrenatural. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué, Señor, si nosotros siempre te hemos estado sirviendo? Señor, ¿por qué si nosotros siempre hemos estado en el reino de la luz?
con deficiencias, fallas y demás, pero siempre hemos estado en tu camino y no somos tan premiados sobrenaturalmente como aquellos que han estado en el reino de las tinieblas. Al final les voy a contestar. Ustedes fíjense en que en la época de la ley, aquí toda lo que el Señor las órdenes que el Señor les daba era para que ellos puedan poseer una tierra material, física, para que sean benditos en la tierra. Si ustedes observan el versículo del capítulo 11 de Deuteronomio, el versículo 8 habla sobre la tierra. El versículo 9 dice para que os sean prolongados los días sobre la tierra. El versículo 10 dice, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la de Egipto. El 11 dice, la tierra de la cual pasáis para tomarla es tierra de monte, y sigue hablando. Versículo 12, la tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Están hablando de tierra, hermanos. El versículo 14 dice, yo daré lluvia de vuestra tierra. Y va a bendecir el grano, el vino, el aceite. Sigue diciendo, y daré también hierba y también campo para tus ganados. Y si nosotros podemos seguir analizando este capítulo, vemos en el versículo 22, dice, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos y amareis a Jehová, Jehová va a echar todas las naciones enemigas, y entonces todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Hablando de la tierra física. Y sigue hablando, ustedes siguen, el versículo 25 también habla, dice, Dios sobre toda la tierra que pisareis, dice, nadie os sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Todo el capítulo habla de una posesión terrenal, de una bendición terrenal acá en la tierra. También me gustaría, en Deuteronomio 19, un poquito más adelante, el versículo 21, está la ley del talión, que en unas prédicas anteriores la hemos predicado. Dice, bueno, leamos desde el versículo 20, dice, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, porque era la ley que estaba gobernando en el antiguo pacto, que lo que se hacía se debía pagar de la misma manera, ni más ni menos. Y ahora me gustaría que fuéramos un poquito más adelante al capítulo 28 de Deuteronomio. Y observamos, queridos hermanos, que están las bendiciones y están las maldiciones que Dios establecía a este pueblo en el caso de que si ellos obedecerían, serían bendecidos. Desde el versículo 1 al 14 está toda la bendición que ellos recibirían. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto del vientre, de la tierra, el fruto de tus bestias, de la vaca, de las ovejas. Bendito será tu canasta, tu antesa de amasar. Bendito serás tú en el entrar y bendito tú en el salir. Hermanos, si seguimos leyendo todo, son bendiciones terrenales. Y después, desde el versículo 14 hasta el final, versículo 68, observen la cantidad de versículos, empiezan las maldiciones en el caso de que no obedecieran. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás tú en el entrar y maldito en tu salir. Y sigues leyendo todo hasta el final, las enfermedades que les vendrían, úlceras y todo lo que les vendría si ellos no obedecerían los mandamientos, pero serían maldiciones terrenales. Todo lo que el Señor le está hablando es con respecto a la tierra, a su vivir en la tierra, a su momento de que a ellos les tocaba transitar mientras estaban con vida. No se le hablaba de la eternidad, no se le hablaba de la vida que ellos tendrían cuando murieran. Eran todas las bendiciones o maldiciones terrenales. Entonces, hermanos, volviendo al comentario que le hice recién, que nosotros muchas veces hemos pensado, ¿por qué hoy en día el malo muchas veces es bendecido y el bueno no recibe tantas bendiciones como aquel que en un tiempo ha sido malo y que el Señor lo ha sacado de ese camino de la maldad y lo ha llevado al camino de la luz? Porque estaba pensando hoy día y el Señor me explicaba esto, que muchas veces las personas esas que han estado
pongamos un ejemplo claro para poder entender el tema. Personas que han estado en la brujería, en la hechicería, en el satanismo, metidos en el reino oculto, en el reino de las tinieblas, y se convierten y salen de ese mundo donde ellos han estado con un tercer ojo abierto, donde podían ver dimensiones sobrenaturales, podían entrar a un inframundo, podían ver esferas espirituales que el ser humano común no las puede ver. Entonces ellos estaban envueltos en un mundo de poder, porque el reino de Satanás también tiene su poder. Y entonces ellos se convierten, y si salen y comienzan a vivir una vida cristiana liviana, podríamos decir, sencilla, con solamente la palabra y nada más, ellos van a decir, pero ¿cómo? Yo estaba en el mundo de las tinieblas antes, y era un mundo de poder, de fuego, donde yo me trasladaba a regiones espirituales que nadie las podía atravesar. Y es como que se van a empezar a deprimir, y el diablo va a venir a tentarlo y los va a seducir nuevamente y los va a llevar nuevamente a ese reino de poder. Entonces el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, que conoce las intenciones del corazón del ser humano, y que esas personas ya han vivido muchas cosas sobrenaturales en el reino de la maldad, no pueden venir y ser despojados en cierta manera de ese poderío. Entonces el Señor les sigue otorgando el poder de la profecía, el poder de poder seguir mirando, ya no con el tercer ojo abierto, ese ojo se cierra en el mundo espiritual, pero siguen teniendo revelaciones y pueden seguir teniendo visiones y pueden seguir teniendo sueños que muchos cristianos en lo natural quizás no lo tienen. Porque el Señor sabe cómo tratar a esa persona que ha venido de un mundo de poder. Tiene que seguir sabiendo y entendiendo que en el reino de Cristo también existe un reino de poder, mucho más superior que el que ellos han tocado y han conocido. El Señor les tiene que hacer conocer otro reino de poder superior al que ellos han manejado y han conocido y han vivido y han amado, han querido, se han deleitado en ese reino. Entonces el Señor le tiene que permitir que sigan en ese mundo con la diferencia de lo que es el mundo en el reino espiritual de Cristo. ¿Y qué pasa con los buenos? Los buenos que a veces decimos que, por decirle bueno, pero que siempre han estado en el camino de la luz admirable, y que no llegamos a saborear, muchos no llegan o no llegamos a saborear lo que ellos sí han podido saborear. Porque quizás Cristo sabe que si nosotros nos da la sobrenaturalidad que se le da a esas otras personas, entra la soberbia y el orgullo y la jactancia. Puede ser motivo y razón de la pérdida de la salvación. Entonces el Señor dice, tú te has mantenido firme con la palabra, porque la palabra da firmeza. Por eso el apóstol Pablo lo instaba a ellos que se mantengan en la palabra, que se mantengan firmes, que sigan manteniéndose firmes en la palabra que habían conocido, porque esa palabra los iba a mantener a ellos en la fe. No iban a ser corrompidos, no iban a ser divididos, no iban a ser engañados, porque la palabra nos da eso, firmeza. Entonces, a veces nosotros, hermanos, nosotros no podemos compararnos como era en el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto era ojo por ojo, diente por diente, has sembrado esto y cosechas esto. Mas en el nuevo pacto muchas veces la gracia de Dios va a tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia y compasión de quien Él quiere tener compasión. Y muchas veces no vamos a recibir lo que nosotros pensamos con mente de ley, que merecemos. Yo he sido buena y necesito ser recompensada tal como he sido buena, y comparamos nuestra vida. ¿Por qué aquella persona que ha vivido una vida de pecado, que ha vivido en el mundo de las tinieblas, viene y es recompensado? Porque el Señor en el nuevo pacto nos quiere llevar la mirada a las cosas de arriba. En el antiguo pacto las cosas estaban todas en la tierra, entonces lo que se sembraba se recogía en la tierra. Mas nosotros ahora, en el nuevo pacto, el Señor nos quiere desarraigar del pensamiento terrenal, nos quiere desarraigar de ese mirar las cosas y juzgarlas como se las juzgaba con la ley. Ahora el Señor nos dice, pongan su mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. No juzguen por las cosas de la tierra, no juzguen por lo que sucede en la tierra. Porque muchas veces vamos a creer que son injusticia, y Dios sabe que ese es el mejor camino para nuestras vidas. Porque el Señor sabe que quizás si nos da realmente esas cosas sobrenaturales que muchas veces anhelamos, muchos que otros tienen y que nosotros no hemos logrado alcanzar,
el Señor sabe que puede ser motivo de pérdida de nuestra salvación. Podemos olvidarnos de la palabra, podemos olvidarnos de las enseñanzas que mantienen la fe del cristiano y podemos volvernos jactanciosos, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, como muchos hoy están en el infierno, que Dios le ha dado poderosas revelaciones, poderosas visiones. Y bueno, hay algunos que dicen que lo han visto en el infierno. Solo Dios sabe si es verdad o no. Pero, ¿por qué? Porque muchos de ellos se han creído sabios en sus profecías. Se han creído sabios y superiores a otro en sus visitaciones al cielo y al infierno. Se han creído en superioridad con otro hermanito que no ha tenido ni una visión, ni una revelación. Entonces esa soberbia lo ha mandado al infierno. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros no podemos juzgar con la misma ley que se juzgaba en el antiguo pacto, juzgar en el nuevo pacto, porque sería importante que usted vaya al video que se subió con las diferencias de la herencia del antiguo pacto y la herencia en el nuevo pacto. Ahí está expresado perfectamente bien las diferencias abismales que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y lo mismo sucede en esta problemática que el apóstol estaba rebatiendo con respecto a estos pensamientos filosóficos de estas personas, de estos judíos y paganos que ellos decían causa y efecto, que otros le llaman, como hemos dicho, karma. El famoso karma que muchas veces ha estado en nuestras propias bocas también. Y no quiere decir, hermanos, que por eso entonces nos desilusionemos. Porque miren cuántos cristianos por la causa de Cristo han dado su vida y no reciben ninguna recompensa terrena, pero su recompensa está reservada para los cielos. Grandes y gloriosas recompensas tendrán esos siervos y siervas de Dios, hasta niños pequeños que están dando su vida acá en la tierra sin ver ninguna causa-efecto, ninguna recompensa terrenal, pero el Señor le tiene cosas maravillosas en los cielos, porque el cristiano tiene que empezar a mirar con otros ojos esta cosa, pero nosotros estamos mucho en la comparación con el antiguo pacto, que era lo que hacías, recibías. Pero nosotros, hermanos, muchas veces vamos a hacer muchas cosas, hermanos, y no vamos a recibir gratificación. No vamos a recibir la recompensa que nosotros pensábamos que deberíamos recompensar. Aparte, la gracia de Dios es así. Dios puede tener misericordia de una persona que no merece, pero Dios quiere tener misericordia de esa persona. Así es la gracia, hermanos queridos. Por eso no nos comparemos los unos a los otros. No nos comparemos ni tengamos ese pensamiento que tenían estos judíos paganos también, porque es una idea que no tiene que ver con el nuevo pacto. Entonces recordemos que este pensamiento de causa-efecto elimina la gracia de Dios. Dios puede tener gracia de la persona que nosotros menos imaginamos, queridos hermanos. El versículo 9 y 10 dice, volvamos a Colosenses, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Toda la plenitud de la deidad. Esto nos muestra que Jesús no puede ser medio Dios o un semidios, deidad. Pablo declara que en el Hijo habita toda la plenitud de Dios, o sea, deidad absoluta. Pero las herejías gnósticas hacían una separación radical entre el mundo espiritual y el mundo material. Por eso Pablo expuso la plenitud de la deidad corporal en Jesús, porque ellos hacían separación. Y el apóstol Juan también se enfrentó a esta falsa enseñanza. Podemos ver en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 al 3, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y así como esta referencia hay otros pasajes también, en donde Juan también se enfrentó
a esta falsa enseñanza, especificando que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es un espíritu de Dios. Está hablando de espíritu. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Recordemos un poquito que el docetismo, enseñanza falsa que proclamaba que Jesús no tuvo un cuerpo humano, sino que aparentaba tener uno, o sea que su forma humana fue una simple ilusión, una simple apariencia. Ese era el pensamiento docentista. Y luego el cerintianismo, porque estamos viendo muchos pensadores, ¿no? Mucha filosofía, muchos pensadores habían, cuyo líder judío era Cerinto. Estos fueron herejes del primero y segundo siglo. Y Cerinto, después de haber estudiado filosofía, esparció su doctrina especialmente por Asia Menor, donde Pablo misionó formando las iglesias. Allí vemos cómo este líder judío, con pensamiento hereje, empezaba a llevarla a su filosofía y a esparcir su doctrina, especialmente en el territorio donde Pablo formó las iglesias. Y qué tremendo es, hermano. No sé si se han puesto ustedes a pensar, pero cuando se decide poner iglesia en un lugar, empiezan a surgir levantamientos, ¿verdad? Antes no sucedía nada. Se levanta un testimonio, una casa de oración, una iglesia y empiezan a florecer todo lo que antes no florecía. Idolatrías, herejías, hechicerías, brujería, todo se revuela y todo empieza a levantarse. Un levantamiento para tapar y para destruir el verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces, esta filosofía de Cerinto decía que Jesucristo, hombre, estaba separado y que era distinto del Cristo espiritual. O sea, según Cerinto, eran dos cosas diferentes. Jesucristo hombre como hombre nada más. Y Jesucristo espiritual como espíritu nada más. Pero no las dos cosas unidas. Él separaba esas dos personas en una. Entonces, dice el versículo 10, y vosotros, sigue diciendo el apóstol Pablo, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Realmente, hermanos, podemos estar completos en Él, en Jesucristo. ¿Por qué podemos estar completos? Porque Jesús es Dios. Porque Dios le dio toda la plenitud, la deidad absoluta. Por eso podemos estar completos en Jesús. Y si algo dice que no estamos completos en Él, entonces tampoco existe la deidad de Jesús. Si alguien nos dice que nosotros no estamos completos en Jesucristo, entonces la deidad tampoco existe. Toda la plenitud, dice el apóstol Pablo, toda la plenitud de Dios habita en Jesús. En Colosenses 1:19 y en Colosenses 2:9 lo afirma, que el Padre le dio toda la plenitud. Allí el versículo 9 dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el versículo 19 del capítulo 1 dice, porque cuanto al Padre le agradó que en Él habitase toda la plenitud, toda, no un poco, absoluta plenitud, absoluta deidad. Y nosotros, los creyentes, estamos unidos a Él, a Jesucristo, por fe. Entonces, estamos completos en Él. Podemos decir, asegurarlo y confiar, estar confiado que realmente, si estamos unidos por fe en Jesucristo, estamos completos en Él. El versículo 10 dice, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hay varios pasajes en las Escrituras del Nuevo Testamento que describen a principado y potestad como rangos de seres angelicales, ya sean fieles o caídos. Me gustaría leer Romanos capítulo 8, 38 al 39, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego, Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Observen que Jesucristo está sobre todo principado y autoridad, tiene poder, sobre todo poderío y señorío y sobre todo nombre que hubiera en la tierra. También Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, observemos, hermanos, cómo los rangos espirituales de los principados y potestades, y llamémosle como le llamemos, dice, tienen que conocer la multiforme sabiduría de Dios. O sea que Dios está por encima de todo eso, porque dice, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Y finalmente, Efesios 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, queridos hermanos, vemos que Pablo está declarando la autoridad de Jesús sobre todos los seres espirituales, ya que esos grupos herejes o falsos maestros ponían a los ángeles como autoridades y los ponían aún como mediadores entre Dios y los hombres. Qué tremendos, hermanos. Vamos a dejar esta enseñanza hasta aquí nomás porque vienen otras enseñanzas profundas y quiero que meditemos en estas enseñanzas que el apóstol Pablo estaba luchando contra esos herejes que se estaban diseminando con rapidez, con fluidez en medio de las iglesias. Entonces, queridos hermanos, los ángeles son muy necesarios en la batalla que nosotros enfrentamos contra los demonios, contra los ángeles caídos, contra los demonios, contra todos esos principados y gobernadores. Son muy necesarios porque son consiervos nuestros que nos ayudan en la batalla, nos ayudan en aquellos lugares que nosotros no podemos irnos. En esos lugares donde nosotros no nos podemos trasladar, ellos pueden ir, nosotros les damos la orden y ellos pueden ir. Dios los envía a esos lugares para destruir altares, para destruir entierros, para destruir amarre y todo lo que se hace contra el pueblo de Dios. Pero más de eso no son. Más de esa autoridad no le ha sido delegada. No son mediadores, ni tampoco están por encima de la autoridad de Jesucristo. Entonces, si nosotros no entendemos eso, por eso está la famosa angelología y toda esa adoración que se le da a los ángeles y que nosotros hemos leído en Apocalipsis al comienzo de la prédica, hemos leído cuando el mismo ángel le dice al apóstol Juan, yo soy consiervo tuyo, no lo hagas, no te postres delante de mí, adora a Dios. Entonces, hermanos, vayamos creciendo en la gracia, en la sabiduría, en el conocimiento, que era lo que Pablo quería, que este pueblo creciera, esta iglesia creciera, afirmado en todo eso, para que no seamos engañados con falsas doctrinas, con doctrinas heréticas que tienen una similitud, pero que no son la verdad que Jesucristo trajo a la tierra cuando vino a traernos salvación y vida eterna. El Hijo de Dios, que recibió toda la plenitud del Padre, la deidad que está entre nosotros, que estuvo en la tierra, entre los hombres estuvo, pero que hubo un grupo que se determinó a fraccionarlo, a dividirlo en dos Jesús. Que nosotros no caigamos en esa tendencia, en ese pensamiento, porque se está metiendo en el mundo cristiano el pensamiento de que Jesucristo anduvo sobre la tierra como un simple hombre bueno, un simple profeta, como un gran profeta quizás, pero no como realmente deidad de Dios, con la plenitud de Dios. Tengamos cuidado con estas falsas doctrinas que están arremetiendo a la iglesia de Jesucristo, que quizás a muchos de nosotros nos han hecho tambalear en algún momento, pero gracias a Dios que hemos sido apoyados en la palabra y hemos estado firmes en la palabra y ella nos ha sostenido. Y eso es lo que el apóstol le decía a la iglesia de Colosenses: manténganse firmes
en lo que han conocido, en la palabra de Dios, porque ella tiene mayor autoridad que todas esas tradiciones, que todas esas costumbres, que todas esas filosofías que están surgiendo. Tengan cuidado, que aunque sean similitudes, no es la verdad. Entonces, hermanos, que Dios nos guíe, que Dios nos ayude, nos dé luz y discernimiento para que podamos empezar a entender la palabra, los mensajes que han quedado para nuestro crecimiento en el Señor, para nuestra salvación, sea cuidada y sea guardada hasta el día de la redención completa de nuestros cuerpos. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.